Hola, mi nombre es Emilio Vargas. Me gustaría hablar sobre el índice de Simpson y sus usos en la biología y más en particular en la ecología. La ecología, para comenzar, se define como la ciencia que es rama de la biología y que se dedica al estudio de las relaciones que existen entre seres vivos y sus ambientes y entre seres vivos y seres vivos. Por un lado, las relaciones que se entablan entre ambiente y seres vivos se refieren a cómo los seres vivos interaccionan con condiciones como la temperatura, presión atmosférica, relieve, disponibilidad de agua y cómo esto, a su vez, promueve o reserva la existencia de ciertas especies en determinadas zonas. Por otro lado, las relaciones entre seres vivos se refieren a las relaciones en cómo em, coexisten dentro de un espacio, ya sea presa-depredador, em, una relación de beneficio mutuo, una relación donde una parte gana y la otra no, o simplemente coexisten. También de si existen aves, roedores, peces, microorganismos, plantas, todo eso en conjunto. ¿Y por qué? Y cuando hablamos de seres vivos de diferentes especies y en cantidades varias, hablamos también de la diversidad. Y justamente la diversidad es la abundancia de especies y de cantidad de individuos de esas especies. Así de forma simple podemos decir que la diversidad se refiere también a cómo estas especies y sus individuos están distribuidas a lo largo de todo el espacio. Más en concreto, pues se utiliza el término de biodiversidad para hablar de esta abundancia en términos biológicos. Y para medir la diversidad o biodiversidad se utiliza el conocido índice de Simpson, que fue desarrollado por Edward Simpson en 1949 y en donde se publicó después ese trabajo en la revista Nature. Su uso consiste en la indicación o en el marcaje de los grados de diversidad que puede tener una población determinada con determinados individuos, de los cuales esos individuos son de diferentes especies. Y con ello se puede comparar a otras poblaciones con las mismas especies sobre cómo estas relaciones em, van afectando a la diversidad, al punto de que nos pueden ayudar a indicar ciertas cosas. En sí, el índice lanza como resultado una escala que va de 0 a 1. Se acerca más al 0 cuando la diversidad es poca y se va a acercar más al 1 em, cuando la diversidad sea mucha. Y bueno, dentro de la notación que tiene esta fórmula estadística, tenemos NI o N sub i, que se refiere al número de individuos de una especie particular, que va a ser la que estudiaremos, y N mayúscula, que es el número total de los individuos que existen en la población, sin importar la especie que sean. Y utilizando esto, eh, podemos resolver diferentes cuestiones que tiene la ecología, sobre todo el tema de la extinción y prevención de los ecosistemas, puesto que entendiendo la biodiversidad y cómo es que ésta se distribuye a lo largo de los hábitats o del ambiente, podemos entender también qué medidas tomar para conservar, prevenir
o solucionar eh, casos donde las especies comiencen a desaparecer o a desplazarse. Sobre todo las causas que promueven esta poca diversidad son modificaciones en el clima, como puede ser justamente el cambio climático, que además de alterar la temperatura, pues puede alterar la presión. Y por ello, ciertas especies ya no pueden habitar en las condiciones en las que solían vivir. Puede ser también por la modificación que hace el ser humano en los ecosistemas. Puede ser por la introducción de especies invasoras a esos ecosistemas y que entonces amenacen a las especies ya nativas de ahí. Y bueno, con ello, pues exista un desequilibrio en la especie invasora y la especie nativa, impidiéndole continuar con la vida la estaba, como estaba existiendo. Y bueno, al utilizar este índice, se puede estimar este tipo de riesgos para tomar después acciones. Pongamos como ejemplo a este ecosistema con dos poblaciones diferentes, pero estas dos poblaciones tienen a su vez dos especies que comparten ambas, la especie roja y la especie morada. Del lado derecho podría pensarse que es la que tiene más diversidad porque es la que tiene más individuos. Y esto lo podríamos revisar utilizando precisamente los índices. El primer paso pues sería sustituir de la notación que teníamos en la fórmula, pasarla ahora con las cantidades de nuestro muestreo, de nuestra población. Aquí tenemos 12 individuos del lado derecho, 12 individuos sin importar la especie, ya sea roja o morada. Y como vamos a estudiar la población de la especie roja, vamos a contar ahora pues precisamente los individuos de la especie roja, siendo exactamente 7. Ya sustituyendo y realizando las operaciones necesarias, nos arroja un índice de 0.6818. Ahora vayamos con el lado derecho. Aquí la población es de 14 individuos sin importar su especie y de la población de la especie roja tiene 12. Realizando el procedimiento que se indica, nos arroja un índice de 0.2747. Y recordemos que cuanto más se acerca al cero, menor diversidad, cuanto más cerca al uno, mayor diversidad. Es así que podemos concluir que la población de la derecha es la que tiene riesgos de perder su diversidad, pues 0.2747 se acerca más al cero que 0.6818. Y de esta forma em, se pueden emprender acciones como puede ser la introducción de especies que permitan formular un equilibrio adecuado en estas poblaciones y que paulatinamente se pueda obtener más una uniformidad, es decir, que tanto la población de la derecha como la de la izquierda tengan un índice parecido y que signifique que en general todo el ecosistema naranja esté saludable. Con ello, em, habremos terminado. Estas son las referencias para la elaboración de la ponencia. Agradecemos su atención. Este es mi correo. Agradecimientos especiales también a la profesora Beatriz de Jesús Méndez, asesora de este trabajo. Fue un trabajo realizado para la Sociedad Mexicana de Matemáticas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el ponente es estudiante del plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades. Agradezco su atención y muy buen día.